Entonces, ¿qué sostiene la filosofía analítica? Como corriente filosófica busca reducir o clarificar los problemas filosóficos a través de la clarificación del lenguaje, sosteniendo que la mayoría de las cuestiones filosóficas, de los problemas filosóficos o de los malos entendidos filosóficos, de las distintas posturas filosóficas, de los problemas en definitiva, están vinculados al lenguaje y errores conceptuales o imprecisiones del uso del lenguaje. Entonces, de lo que se trata es de centrar la filosofía como una disciplina centrada exclusivamente en la clarificación del lenguaje, reducir los problemas o reemplazar los problemas filosóficos tradicionales por clarificaciones en el uso del lenguaje. Los problemas filosóficos no son tales, sino que en realidad son problemas vinculados al uso del lenguaje, a la dificultad de las conceptualizaciones, a confusiones o a defectos lógicos en el uso del lenguaje. Entonces, en definitiva, el análisis filosófico pasa a ser análisis del lenguaje. Esto no quiere decir que a la filosofía en general o en la historia de la filosofía no haya interesado el estudio del lenguaje. Siempre interesó el uso del lenguaje. Lo que pasa es que en este caso la filosofía analítica reduce o simplifica el problema hacia el uso del lenguaje. Y un lenguaje, insistimos en que es un objeto que se estudia a partir del método positivista también. Entonces, porque también hay toda una teoría del conocimiento vinculada al positivismo. Por eso, cuando habla del uso del lenguaje, rechaza la metafísica también. Es decir, ¿y en esto en qué se aprecia? Para la filosofía analítica no hay ninguna vinculación entre la designación de una cosa, entre el nombre de una cosa, entre el término con el que llamamos una cosa, el nombre de algo, con esa realidad. En la filosofía clásica, este modelo de conocimiento aristotélico tomista, dijimos que el intelecto, a partir de los datos de los sentidos, el entendimiento, la razón, elabora el concepto, que es la representación intelectual de las características esenciales que tiene una cosa. Y a ese concepto se le busca dar un nombre que exprese esa esencia. Como vimos en el naturalismo, esto es muy claro cuando se busca hacer la etimología de las palabras. La palabra que define una cosa, que designa una cosa, que nombra una cosa, busca explicar lo que la cosa es. Para la filosofía analítica eso no existe. Eso es metafísica que es una cosa indemostrable. No existe. Lo único que existe es un nombre que es la asignación arbitraria de una expresión a una cosa, que no busca explicar la esencia, sino que solamente nombrarla. No existe el concepto en cuanto a construcción del entendimiento, en cuanto núcleo de la metafísica o teoría del conocimiento tradicional aristotélico-tomista. Eso es rechazada. Lo único que existe es un simple nombre que se puede explicar por sus condiciones de uso exclusivamente. Entonces, y en esto es lo importante. Cuando yo busco decir qué es mesa, lo que se trata no es de explicar la esencia y el concepto de mesa, de explicar cuáles son las características esenciales que un objeto determinado sea mesa y no sea otra cosa. Cuando yo busco decir qué es mesa, en realidad, para la filosofía analítica o para esta parte de la filosofía, de lo que se trata es de verificar a qué se le llama mesa. Por eso sí puede ser objeto del conocimiento científico. ¿Y cómo? Es fácil, a partir de una comprobación estadística. A ver, en esta sociedad, en este ámbito geográfico, social, histórico determinado, ¿a qué la gente común le llama mesa? Entonces, ahí no estoy hablando del concepto metafísico de mesa que expresa las características esenciales de un objeto determinado, sino simplemente
de a qué cosa se le suele llamar, en el lenguaje ordinario se le llama mesa, como se puede llamar de cualquier modo. Entonces simplemente aquí compruebo no lo que es mesa, sino en qué condiciones se usa la palabra mesa en este ámbito social, geográfico, histórico determinado. Entonces, fíjense, con esto reducimos incluso hasta un poco más lo que se puede conocer, porque aquello que tenga cualquier rasgo de concepto metafísico ya lo dejamos completamente de lado, porque no se puede conocer de ningún modo. Entonces, por ejemplo, lo bueno, lo justo, ya no son cosas que pueden ser conocidas, porque, insisto, los conceptos en cuanto tales no pueden ser conocidos, solamente pueden ser conocidas las palabras y las condiciones de uso de la palabra. Y esto es fundamental para entender la analítica. Entonces, el problema filosófico no pasa a ser qué es lo bueno o qué es lo justo. En realidad los analíticos van a explicarnos que lo que se trata en realidad es de un problema mal planteado, porque hay un problema conceptual de, cuando yo pregunto qué es lo justo, en realidad estoy buscando una solución que no es posible. Lo único que es posible en esa pregunta es ver en qué condiciones de uso está la palabra justo o justicia en una sociedad determinada, o en qué condiciones en un texto determinado, en una argumentación determinada, puedo no incurrir en errores lógicos de formulación del conocimiento de ese término de lo justo o de la justicia. Pero lo que va a quedar fuera completamente es el problema sustancial de cuándo es justicia. Aquello que Aristóteles contestó como una relación de igualdad, buscando la realidad sustancial de lo que era justicia, y la filosofía analítica se va a dejar completamente de lado entender qué es la justicia para reemplazarlo por el análisis del término o de la palabra justicia. Y por eso se habla de analítica como término para esta filosofía, pues se trata de eso, el análisis del lenguaje. Entonces, por eso también podemos hablar de un neoempirismo, del mundo material, cuál es el objeto de estudio de esta corriente filosófica, y una parte de ese mundo material que está dado por el lenguaje. Entonces, por eso también se habla como de dos corrientes dentro de la analítica. Una que busca expresar todo el conocimiento a partir de la creación de un lenguaje ideal, lógico y perfectamente coherente, como puede ser un lenguaje matemático. Y otra corriente, quizás la más extendida, que busca justamente el estudio del lenguaje ordinario y la formulación del lenguaje ordinario, y tratar de abarcar todas las posibilidades de estudio del lenguaje ordinario para clarificar de ese modo el estudio filosófico. Por eso se dice que a la filosofía no le interesan las palabras en cuanto a conceptos, sino las palabras en cuanto a de qué modo son empleadas o de qué modo son usadas en un contexto determinado. Entonces, de lo que se trata es el interés de la filosofía en discernir el uso de las expresiones o de las palabras, no de los conceptos ni de las ideas. Esto es, insisto, la clave, el núcleo para entender. Se llegó a decir con alguna dureza crítica que la filosofía analítica se dedicó a disolver las preguntas tradicionales de la filosofía en el ácido lingüístico más que a resolverlas. ¿Se entiende lo que se está diciendo? Es decir, las preguntas filosóficas importantes siguen existiendo. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué define al hombre? Pero la filosofía analítica, sin resolverlas, lo que hace en realidad es diluirlas, si se quiere, de algún modo. Entonces, de lo que se trata no es de preguntar qué es el ser humano, qué define el ser humano,
porque es una respuesta imposible, una respuesta metafísica, y la metafísica no es posible como conocimiento, sino que es simplemente una opinión, una expresión emocional de algo, sino que lo único que puede expresar conocimiento es lo que se expresa a través de método científico. El método científico solamente puede, en este caso para la filosofía analítica, dedicarse al uso del lenguaje. Entonces, de lo que se trata es, insistimos, no resolver la pregunta de qué es el ser humano o qué lo define como tal, sino en clarificar el uso del lenguaje. En realidad, ¿qué se está preguntando cuando se pregunta por el ser humano y en qué condiciones se usa el término ser humano en una sociedad determinada? Que eso sí puede ser comprobado a través del método científico positivista. Entonces, a partir de acá vamos a ver, respecto del derecho, cuáles son las preocupaciones o qué es lo que trata la filosofía analítica.